Hola chicos, espero se encuentren bien. Disculpen la tardanza de publicarles este video y su próxima tarea, pero ya hemos estado yendo un poquito los maestros a la escuela y hoy estuvimos casi mediodía, entonces por eso estoy grabando el video ahorita en la noche, pero se los publicaré hasta el domingo en la mañana. Bien, voy a empezar a hacer la retroalimentación de lo que revisé de sus tareas de las etapas. Vamos en la etapa laboriosidad contra inferioridad. Esta etapa, de acuerdo con Erikson, es de los 6 a los 12 años, más o menos. No todos a lo mejor tienen la misma edad, pero pues más o menos va por ahí. Hay algunos niños que entran a la adolescencia un poco antes y otros después, entonces se supone que esta etapa termina cuando empieza la adolescencia. Es como consiste la etapa en que el niño se vaya incorporando más a su entorno social, porque el niño comienza a tener más amistades en la escuela, que ya se va a la casa de un amiguito, que a lo mejor va a clases extra en la tarde y empieza a tener un grupo social más amplio, y entonces el niño ya está totalmente desprendido de mamá, pero obviamente no para valerse por sí solo, pero para saber que puede tener más amigos y amigas. En esta etapa también aprende que se deben de llevar a cabo reglas eh, para lograr sus objetivos o sus metas. No tiene muy claros, obviamente, los objetivos y las metas, pero para ellos son objetivos muy cortos. Por ejemplo, sabe que si él hace algo mal, pues a lo mejor mamá en casa lo va a castigar, o que si en la escuela no cumple con la tarea, pues al que van a regañar es a él, ¿no? Entonces es cuando empieza a comprender este tipo de cosas, empieza a aprender cada vez más cosas nuevas, y son niños más productivos, o bien los papás se enfocan en que es como la edad de la productividad en cuanto a conocimiento, socialmente, etcétera. Acuérdense que Erikson se basaba mucho en la parte social, casi para todo en la parte social. Y antes de seguir, no sé si ya notaron también que en las etapas, por ejemplo, es como la parte positiva y negativa, positiva y negativa. O sea, él tenía como que su parte positiva de la etapa y la parte negativa. Bien, voy a seguir entonces. El objetivo de esta etapa de laboriosidad contra inferioridad, es exactamente crear niños productivos que sepan distinguir hacia dónde van y vayan logrando cumplir sus metas. ¿Y quién hace que el niño sea así? Pues obviamente los papás e incluso también pues los maestros. La crisis que se puede presentar en esta etapa son inseguridades. Ahorita voy a explicar por qué inseguridades en cuanto a las preguntas que voy a responderles. También surge un complejo de inferioridad y la insatisfacción por no poder hacer bien las cosas. No me voy a detener a explicarlo todavía para que no lo explique yo dos veces, porque esto viene pues en sus preguntas. En la identidad yoica contra confusión de roles es de los 13 a los 19 años. En esta etapa es totalmente la adolescencia. Puede ser, como les digo, diferencia de edades, pero es en la adolescencia. En las características es que atraviesan por los cambios de la adolescencia. Viene consigo todas las características o cambios que se sufren en la adolescencia. Por ejemplo, querer estar a lo mejor más solos, escuchar música, hacer a lo mejor tipo de berrinches o desobediencias ahora con los papás. Y lo más importante de esta etapa pues es que se empieza a buscar la identidad y la seguridad en sí mismo. Por lo tanto, el objetivo de esta etapa es la formación de la identidad, o lo que en algunos decían la cristalización de la identidad.
los fracasos, bueno, la crisis que se presenta en esta etapa son el fracaso a la formación de la identidad, que no se forme su identidad con claridad, y la confusión de la misma, o sea, de su identidad, y poca estabilidad personal, no llega a saber qué quiere, y también en esto influyen mucho los papás. Igual de todas las etapas se los voy a explicar ya bien en las preguntas para no decirlo dos veces. Y en la etapa de intimidad contra aislamiento, pues es la edad adulta, cuando pasas a una transición de adolescencia a adultez. En esta etapa las características son que se empieza a tener la capacidad para establecer compromisos. Por ejemplo, ya se puede dejar solo al niño o al adolescente o bien al adulto que se vaya a estudiar fuera, a lo mejor con la certeza de que sí va a poder ir a la escuela, no va a estar faltando, va a hacer sus tareas solo, incluso puede empezar a trabajar. En esta etapa se toman decisiones importantes que te llevan a un equilibrio personal, por ejemplo, qué carrera quieres estudiar, a lo mejor empiezas a elegir ahí a tu pareja en un principio de la etapa, porque a los 40 a lo mejor ya la elegiste, ya formaste una familia y ya tuviste hijos. El objetivo de la etapa es que se pase bien de la adolescencia, que fue la etapa anterior, hacia la adultez. La crisis es que si no pasa bien de una etapa a otra, su tendencia será la del aislamiento, o sea, no poder buscar una familia a la cual formar una intimidad con una pareja, y exactamente el fracaso en cuanto a la formación de familia. Pues vamos a pasar entonces a las preguntas para poderlas contestar rápidamente todas. Dice la primera: olvidaba mencionarles, si alguna de sus preguntas no aparecen, les digo que es porque se parecen mucho a otras o prácticamente era la misma, y pues para no ponerla dos veces, ¿no? Que obviamente se les contestará su duda con cualquiera de las preguntas, no es necesario ponerla dos veces. Dice: ¿por qué el exceso de laboriosidad causa inseguridad en esta etapa de laboriosidad contra inferioridad? ¿Por qué el exceso de laboriosidad causa inseguridad? No es exactamente el exceso de laboriosidad, sino que a lo mejor sí los ponen a hacer tanto para lograr que sean productivos, pero nunca les reconocen ningún logro. Entonces los llegan a poner a hacer tanta cosa, y el niño pues lo hace feliz, contento, pero cuando está viendo que nadie le reconoce nada, pues entonces a lo mejor se empieza a sentir con poca motivación, y después se siente inseguro porque nunca nadie le dijo si lo estaba haciendo bien o no. Entonces, si no hay como que la suficiente aprobación por parte de quien ellos le transmitan la seguridad, que en este caso pues son los padres o tutores, si no hay la aprobación a lo que él hace, si no hay el reconocimiento positivo, pues entonces es cuando empieza a causar inseguridad. Y lo llaman como un exceso porque pues sí, en esta etapa los papás sí pretenden que el niño sea muy productivo o que empiece a ser muy productivo, entonces hay un exceso ahí de productividad sin que se reconozca nada. La siguiente dice: ¿a qué se refiere con aislamiento? Esta es en la etapa de intimidad contra aislamiento. Se supone que en esa etapa es cuando ya estás en la vida adulta y buscas formar una familia o por lo menos tener una pareja estable. Entonces, a lo que se refiere con aislamiento es que la persona a lo mejor, si no pasó bien de una etapa a otra, sea alguien inseguro, sin ganas de buscar pareja, sin ganas de tener familia, y se aísla de todo el mundo. Entonces es una persona que sigue estando totalmente enfocada en sí mismo y pues se aísla de los demás porque no tiene interés en buscar a nadie más. Es por eso que se le llama aislamiento. Que quiere decir que pues se aísla de todos los demás sin querer buscar una pareja o una estabilidad, se encierra en sí mismo.
Tercera pregunta, dice, el que el niño se sienta inferior siempre va a depender de esta etapa. Es en la etapa de laboriosidad contra inferioridad, en los 6 a los 12 años. El que el niño se sienta inferior siempre va a depender de esta etapa, no necesariamente. A lo mejor en esta etapa sí es como que más la clave la inferioridad, o sea, si no se lleva bien a cabo que el niño se siente inferior, pero incluso en las etapas anteriores mencionábamos que también había como inferioridad si no había algunas cosas, entonces no es necesariamente en esa etapa. Puede ser que sea como que la más fuerte y por eso el autor la llama así, la más fuerte en cuanto a la inferioridad, y por eso el autor la llama así, pero no es necesariamente nada más en esa etapa. La siguiente dice, se puede malinterpretar y pretender que sí se logró la etapa de la identidad. La identidad es en la adolescencia. Se puede malinterpretar y pretender que sí se logró la etapa de la identidad. Sí se puede. Sí se puede malinterpretar y que tú mismo, al ser una persona que a lo mejor no pasó bien en las etapas anteriores, seas una persona insegura y que incluso te intentes engañar a ti mismo. Entonces malinterpretas y buscas tu identidad en alguien que realmente no eres. Y ya cuando te está yendo de plano muy mal en lo que tú decidiste según tú seguir o la identidad que tú quisiste formar, pues entonces es cuando te das cuenta que quizás no era esa tu identidad y había ahí pues una malinterpretación. Voy a poner un ejemplo, puede ser a veces como estos los hombres que llegan a tener familia, hijos y todo, y ya de más grandes se dan cuenta que a lo mejor pues no eran, bueno, que eran homosexuales o algo así, y dejan a sus familias. Entonces ahí hubo todo un tiempo muy largo, una mala interpretación de la identidad que esa persona tomó. O sea que sí se puede. La siguiente pregunta dice, ¿las dudas de la identidad pueden llegar a provocar acciones que causen daño? Las dudas de la identidad pueden llegar a provocar acciones que causen daño. Sí, como esto mismo que les explicaba en el ejemplo anterior. Eso, o sea, por ejemplo, el que te des cuenta que tu identidad te falló al momento de elegirla, pues sí, obviamente es algo que te va a doler a ti, incluso puedes lastimar a más personas. O también, por ejemplo, que a lo mejor pensabas tú que tu identidad era con un grupo de personas delincuentes, ¿no? Porque en ese momento lo seguías, te divertías, etcétera. Y después te das cuenta que no, y ya te das cuenta, pero hasta que a lo mejor te golpearon o te robaron o te hicieron algo, entonces te das cuenta que no, pero sí puede llegar a provocar daño. En la siguiente pregunta dice, si no se da correctamente la etapa de intimidad contra aislamiento, que es la etapa, la última etapa, la etapa adulta, se puede definir como que no es lo suficientemente maduro. Pues sí se puede definir como que no es lo suficientemente maduro para formar a lo mejor una relación, pero toda esa madurez pues se debió haber dado en las otras etapas con ayuda de los padres, y a lo mejor no se dio porque quizás los papás no lo dejaron que se formara como un adulto. Entonces sí puede ser que si no se da, y no nada más que no se dé correctamente la etapa esta, sino las anteriores etapas, si en alguna hubo un fallo, pues puede ser que la persona cuando llegue a esta etapa de intimidad contra aislamiento no sea una persona madura. Y sí se puede definir como que por eso no sea lo suficientemente maduro. La siguiente pregunta dice, ¿a qué se refiere con cristalización de la identidad? Se refiere, es solamente como un término, pero lo que se refiere ahí es que la identidad no la logren, que no logren tener su propia identidad, que no logren llegar a su realización de identidad o al límite pues de formar tu identidad.
Esto es a lo que se refiere. ¿Qué significa la identidad yoica? ¿Qué significa? Pues que se forma tu identidad, la identidad del yo. No sé si se acuerdan que el yo era o sea, tú mismo era como que la parte consciente de ti. Entonces, a eso se refiere a que tú vas a formar tu propia identidad yoica de acuerdo con quien tú te hayas, se me fue la palabra, con quien tú te hayas, se dice con quien tú te hayas identificado, que te haya parecido interesante, yo quiero ser como él, entonces se empieza a formar la identidad yoica. Es como si se formara la personalidad. Un sinónimo de identidad yoica puede ser la personalidad, para que quede más claro. Siguiente pregunta, ¿cómo se puede ayudar al niño a desarrollar bien la etapa de laboriosidad contra inferioridad? ¿Y cómo evitar que el niño se sienta inferior? ¿Cómo se puede ayudar a este niño? Pues a lo mejor dándole como que mucha actividad para que sí sea un niño muy productivo, pero reconociéndole. O sea, los papás tienen que ir como que de su mano, haciéndole ver lo que sí hizo bien y también lo que hizo mal, claro, ¿por qué no? Pero de esa manera es como puedes evitar que el niño se sienta inferior, llevándolo como que, porque hay papás que no, que en esta etapa no hacen que el niño se sienta productivo, porque ellos están tan ocupados en su trabajo que los descuidan e incluso ni al hacer tareas les ayudan. Entonces ahí se ocupa mucho de la ayuda de los papás y de los maestros para que les enseñen a los niños que sí pueden, para ponerlos a hacer las cosas, porque a veces si no los ponen a hacerlas, no las hacen. Entonces, así es como se les puede ayudar, poniéndolos a hacer las cosas, y para que no se sienta inferior y no se le grave como que, pues, ¿para qué lo hago si nadie me va a decir nada? Entonces se le tiene que reconocer todo lo que hace. Lo hiciste muy bien, ya se terminó el año y lo hiciste muy bien, esta actividad la haces muy bien, se ve que a ti te gustan mucho las matemáticas, ¿no? Entonces con todas esas cosas se va reforzando y hace que el niño pues no se sienta inferior. La siguiente pregunta dice, ¿a qué se debe que el individuo pasa por estos conflictos existenciales en la etapa de identidad yoica? Híjole, pues porque en la adolescencia pasan realmente por muchos conflictos existenciales porque no saben ni a quién seguir. No saben si se quieren parecer a papá, a mamá, a su mejor amigo. No saben si quieren ser como el artista que más les gusta de la tele, como el cantante que más les gusta. Entonces es una etapa pues bien complicada porque no sabes ni cómo quieres ser, pero pues obviamente con la guía de los padres, de la escuela, de valores, de todo eso, es como el niño se va volviendo adolescente y va identificándose con la figura pues que esté mejor para él. Por eso también es muy indispensable que tengan a papá y a mamá para que ellos más o menos sepan pues a quién seguir, como quién quieren ser. Incluso ahí pueden hasta seguir a tíos, abuelos y agarrar cosas de la personalidad de sus familiares para que ellos formen su propia identidad yoica, o sea, su personalidad. Sí les cuesta trabajo porque ahí en esa etapa como que de pronto hay un gran desequilibrio, pero pues si la etapa se concluye bien, los papás lo saben guiar bien, los niños no llegan a caer como que en drogas, adicciones, malos comportamientos, pues entonces la etapa se va a dar bien si tienen alguien que ponga reglas, límites y los guíe de la mejor manera. La siguiente dice, ¿cómo se puede asimilar la etapa de intimidad contra aislamiento y cómo se superan los conflictos de dicha etapa? Esta etapa se puede asimilar si en las otras etapas las fuiste pasando correctamente y si tus padres te sueltan para que realmente seas un adulto. Si ellos no te sueltan y te siguen queriendo hacer todo, incluso a los 25 años, pues tú nunca vas a lograr que esta etapa se te dé bien. Y los conflictos de dicha etapa, pues ya los vas tú, superando
de acuerdo a lo que aprendiste en las etapas anteriores, y obviamente también aquí es, por ejemplo, si te equivocas en algo, pues aprendes de ese error para hacer las cosas mejor. Entonces así es como se superan los conflictos, pero mucho tiene que ver que los padres te dejen ser realmente un adulto, porque se ve a veces que son 47 años y todavía viven ahí con la mamá los mantiene, les da dinero, pues entonces esa etapa nunca se llega a concluir y no hay una buena formación de pareja. ¿Qué conflictos genera no superar la etapa de intimidad contra aislamiento de manera específica? Son esos los que les menciono, que no se logre tener una familia, que no logre llegar a tener pareja, que ni siquiera puedas tener una estabilidad en el trabajo, porque te aíslas, te aíslas, te aíslas, nada más quieres entrar en ti mismo, a veces vas y te refugias con los papás y no llegas a ser el adulto que tienes que ser. Entonces, los conflictos que son en esta etapa totalmente son los que no te permiten ser un adulto como tal, que en esta etapa pues ya se tiene que tener una pareja. Lo normal es que ya, por ejemplo, en los 30 años por lo menos ya tengas una pareja, y si no la tienes, a veces no es porque no te guste, sino porque algo pasó en las etapas anteriores que te hicieron llegar a eso. Ujú. ¿Qué pasa en la etapa de identidad yoica contra confusión de roles con las personas que son tímidas y por qué no se involucran tanto socialmente? Eh, no, a lo mejor no pasa mucho, o sea, es la personalidad tímida, pues también se vale. Entonces, realmente no es como que pues sea un gran problema que seas tímido. Quizás se pierda a la persona de muchas cosas al ser una persona introvertida, pero no es como que se tenga algún problema por ser tímido. Y dice, ¿y cómo es que este tipo de personas buscan su identidad? La identidad no se busca solamente al ser un ser sociable. La identidad la puedes buscar en casa con papá y mamá, y seguramente si tú eres una persona tímida es porque formaste la identidad como viste que eran papá y mamá, y a lo mejor ellos eran tímidos y por eso tú también eres tímido. Entonces, este, las personas tímidas pueden buscar la identidad en las personas a quien tengan más cercanas. No se necesita por eso ser un ser sociable, que claro que al ser sociable te ayuda más, pero tarde o temprano tienes que llegar a involucrarte con la sociedad, ya sea por algún trabajo o cosas así, y puedes seguir